Vamos a ver esta escalera, no sé, todo ejemplo. Ya. Entonces, chiquillos, vamos a comenzar al tiro porque igual nos queda ver varias cositas, ¿no es cierto? Y vamos a ir pausados para tratar de ir trabajando. Lo ideal es que tengan una calculadora a mano, chiquillos, aunque sea en el celular. Bueno, aunque vamos a tener que multiplicar por 10, por 100, pero después vienen unos ejercicios que hay que estar multiplicando por otro valor. Así que a la mano también una calculadora les puede servir también para ir a la mano, o sea, de la mano. Entonces, lo que estuvimos viendo un poquito para recordar, ¿no es cierto?, es el tema de conversión de unidades, o sea, pasar de una unidad a otra, ¿ya? Pero en este caso, ¿no es cierto?, estamos dentro de la misma unidad, ¿no es cierto? Estamos de la misma magnitud, ¿no es cierto?, y dentro del mismo sistema de unidad, ¿ya? Porque estamos hablando, ¿no es cierto?, de kilómetro, hectómetro para el caso de la longitud, metro. Acá, ¿no es cierto?, la diapositiva que le adjunté, esta está muy buena porque están los nombres de cada abreviación, ¿no es cierto?, kilogramo, gramo, decígramo, etcétera. Y también están las equivalencias. Ya un kilogramo son 1000 gramos, un hectogramo son 100 gramos, etcétera. También están las equivalencias con los metros y con los litros. Entonces, está muy buena esta diapositiva, ¿no es cierto? Están que cuando hay que ir bajando, ¿no es cierto?, lo vamos a estar multiplicando por 10, y cuando vamos a ir subiendo, por ejemplo, de milímetro a metro, vamos a tener que estar dividiendo una, dos, tres veces 10, o sea, mejor nos conviene dividir también por 1000, y vamos a estar obteniendo, ¿no es cierto?, este resultado. Y si nos fijamos, ¿no es cierto?, la equivalencia entre metro y milímetro, en la primera, tenemos que 1000, ¿no es cierto?, milímetros van a ser un metro. Entonces, por eso estamos dividiendo también por 1000. Entonces, vamos a hacer un ejercicio un poquito para también estar recordando, ¿ya? Este de acá no me acuerdo si lo trabajamos ayer, porque igual lo trabajé con el otro primero medio, así que me confundí un poquito. Entonces, dice que tenemos una tarjeta de banco, ya cualquier tarjeta de banco, ¿no es cierto? Y de ancho mide 1 milímetro. Y si junto muchas tarjetas de banco, ¿cuántas debo juntar, no es cierto?, para alcanzar un ancho, un grosor de 10 centímetros. O sea, más que nada, ¿no es cierto?, ¿cuántos milímetros hay en 10 centímetros? Ya, como la tarjeta también va a medir 1 milímetro, es ese, ¿no es cierto?, el paso que tenemos que hacer, pasar de centímetros a milímetros. Ya, entonces, ¿cómo lo tengo que hacer? Hay que buscar esta tablita, ¿no es cierto?, que está acá, y buscar, ¿no es cierto?, de centímetro vamos a pasar a milímetro. O sea, solamente tengo que multiplicarlo por una vez, o sea, por 10. Estoy bajando solamente un peldaño. Entonces, serían 10 centímetros, van a ser igual, ¿no es cierto? Solo con mayúscula. 10 centímetros es igual a X, a, o, a X, ¿no es cierto?, milímetros. ¿Cómo lo tengo que calcular? Multiplicando 10 por 10, ¿no es cierto? 10 centímetros por el factor de conversión, que en este caso va a ser 10. Y eso me va a dar igual, ¿no es cierto?, a que son 100. Entonces serían 100 milímetros, ¿no es cierto?, los que necesitaré
sea, los que tendré en 10 centímetros de grosor. Y como cada tarjeta, ¿no es cierto?, mide 1 milímetro, entonces, ¿cuántas tarjetas necesito? Necesito 100 tarjetas. Entonces, chiquillos, siempre las respuestas cuando se tratan a magnitudes, ¿no es cierto?, o con unidades, o son un problema matemático, ¿no es cierto?, siempre la respuesta tiene que tener la unidad, ¿no es cierto?, y está respondiendo la pregunta correctamente. Entonces, señalar, ¿no es cierto?, ahí necesitamos reunir 100 tarjetas de 1 milímetro de grosor, ¿no es cierto?, o 100 tarjetas, ¿no es cierto?, para alcanzar los 10 centímetros, mejor. Y en las siguientes vamos a darle espacio, chiquillos, un poquito para que ojalá que hayan logrado encontrar una calculadora y para que ustedes igual las puedan trabajar, ¿ya? No voy a hacer nada el primero porque es muy fácil. No, pero es muy simple, es solamente, es muy parecido a este, ya por eso no lo voy a hacer. Es muy parecido a este, pues están pasando de centímetro a milímetro, es lo mismo. Entonces voy a hacer el que está acá. No, mejor no. También es lo mismo. Este de acá. De centímetro vamos a pasar a metro. Ya, entonces voy a copiar esta tablita que está acá para tenerla más a la mano, no sé si poder explicar también. Entonces, de centímetro a metro, chiquillos. Centímetro, estoy aquí y tengo que pasar a metros. O sea, subo o bajo. O sea, subo o bajo. Ahí sí. Tengo que subir, ¿no es cierto? Acá está el metro. ¿Cuánto tengo que subir? 1, 2 escalones. Y cuando subo, ¿qué tengo que hacer? ¿Multiplicar o dividir, chiquillos? No estoy subiendo. Multiplicar. Multiplicar, Dividir. dividir. Aquí está como media rara la vueltecita, pero es como, mira, cuando están subiendo así, es dividir, y cuando está bajando, es multiplicar. ¿Ya? Entonces, si 2 veces, ¿no es cierto?, me toca dividir por 10, es lo mismo, ¿no es cierto?, que divida por 100. ¿Ya? Porque cuando divido 2 veces, estoy diciendo que tengo 2 ceros. En un 100 siempre vamos a tener 2 ceros, ¿no es cierto? Es lo mismo, a veces lo puedo confundir, se los puedo confundir más, pero cada vez que subamos un peldaño, es como que vamos agregando un cero, ¿no es cierto?, a la división. ¿Ya? Entonces sería 2 ceros dividir por 100. Y 5.500 dividido 100 me va a dar 55 metros, ¿no es cierto? Le voy a colocar ahí que dividí, ¿no es cierto?, por 100. Ese es mi factor de conversión que hice en ese caso. Entonces, chiquillos, la idea es que tengan ahora unos 3 a 5 minutitos que puedan estar trabajando estos ejercicios, ¿ya? Sobre todo para que salgan sus dudas, ¿no es cierto? Y ahí se van a poder dar cuenta que se están entendiendo y podemos estar preguntando, ¿ya? Entonces, tienen que pasar de 7 centímetros a cuántos milímetros equivale, ¿ya? De decímetro a cuántos centímetros equivale, de milímetro a centímetro, de metro a kilómetro y de metro a centímetro. Ya no son tan complejos, chiquillos, por ahora. Después van a venir unos problemas que vamos a estar viendo también y vamos a estar viendo otro tipo de conversión, ya que son con las conversiones de las unidades inglesas. Entonces, 3 minutitos libres, chiquillos, para que puedan estar trabajando esto, ¿ya? Y volvemos, ¿no es cierto? La idea es que participen o consulten, ¿no es cierto?, sobre alguna duda que les pueda salir ahora.
Ya, chiquillos, ¿cómo les ha ido? ¿Alguien quiere estar participando, ¿no es cierto?, en el primero o en alguno que pudo haber hecho. Me va diciendo, ¿no es cierto?, activando su micrófono, si quieren. 70. Yo, profe. Yo, profe. Ya, el primero. Ahí 70, ¿no es cierto? ¿Por qué 70, Juan Pablo? Porque se divide. ¿Se divide o se multiplica? Estamos pasando de Se centímetros, multiplica por 10. se multiplica por 10. Ahí sí, ahí sí. ¿No es cierto? Estamos bajando un peldaño, por lo tanto, se multiplica por 10 y me daría 70. En el segundo, alguien más, por favor. De 20 decímetros, estamos pasando a centímetros. ¿Cuánto nos daría? Sería 20 multiplicado por 10, porque se bajó solamente un peldaño. Correctísimo Y también, me ¿no es daría cierto? 200. 200 nos daría 20 por 10. Ya solamente ahí había que multiplicar por 10. En el siguiente estamos pasando de milímetro a centímetro. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Hay que dividir Dividir un peldaño un también, ¿no es peldaño, que cierto? sería 300 dividido por 10. Ya, eso es lo mismo, chiquillos, que eliminamos un cero, ¿no es cierto? Si Claro, tenemos 10 abajo o tenemos 100 abajo, vamos a ver que si tenemos 100 son dos ceros que hay que eliminar, ya, si es que están al final. Entonces, me quedarían 30. me quedarían 30, ¿no es cierto? Un poquito para no usar la calculadora a veces. 9.000 metros, ¿cuántos kilómetros son? Ya esto a veces lo utilizamos más, ¿no es cierto?, para medir distancia recorrida, practicando algún deporte, etcétera. 9 kilómetros. 9 kilómetros, ¿no es cierto? Una distancia adecuada, ¿no es cierto?, para poder realizar algún deporte de trote, etcétera. 2.3 metros pasando a centímetros. Ya también, ¿no es cierto? Cuando 230 centímetros. 230 centímetros, cuando indico mi altura, ¿no es cierto? Mido 2,3 metros. 230, ¿no es cierto?, centímetros, lo multiplicó por 100, ¿no es cierto? Dos peldaños tuvo que bajar para llegar a centímetros. Entonces, chiquillos, como pueden ver, ¿no es cierto?, esta es una de las formas más fáciles, ¿no es cierto?, más simples para poder identificar el factor de conversión, ya la denominada, ¿no es cierto?, fórmula de la escalera, en donde, ¿no es cierto?, tenemos también del litro, o sea, del volumen, de la capacidad y de la masa, ¿no es cierto?, sus factores de conversión. Entonces, chiquillos, ahí, ¿no es cierto?, se pueden entretener después si quieren hacer otros cambios de unidades, pueden buscar algunos productos en la casa, ¿no es cierto?, y realizar algunos cambios de unidades que pueden estar utilizando ahí esos ejemplos. Entonces, incluso, ¿no es cierto?, les puede aparecer algo raro, ya, sobre todo en productos de otros lados, extranjeros, ¿no es cierto?, van a estar apareciendo otras unidades, ¿ya? Y eso es porque, ¿no es cierto?, hay dos sistemas distintos. Está el sistema inglés y el sistema internacional de unidades. Entonces, estas, ¿no es cierto?, las libras las pudieron haber escuchado quizás, pero acá no se utilizan, ¿no es cierto? Acá nosotros utilizamos en la masa, utilizamos el kilo, el gramo, la tonelada, pero en otros lados, ¿no es cierto?, principalmente en Europa, Estados Unidos, ocupan las libras en vez de el kilo. Y existe una equivalencia, ¿no es cierto? La masa va a ser igual correspondiente en ambos lados, pero son distintas. No es que solamente le cambien el nombre, sino que también equivale a otro valor. Entonces, acá tenemos las equivalencias y esta equivalencia va a ser lo mismo que denominamos recién, ¿no es cierto?, el factor de conversión. ¿Y qué significa, no es cierto?, que vamos a tener que estar multiplicando, en el caso, ¿no es cierto?, de que pasemos desde aquí para acá, ya desde izquierda a derecha, vamos a estar multiplicando.
O sea, si tengo que pasar de kilo a libra, tengo que multiplicar por 2,2. Todo lo contrario, si quiero pasar de libra a kilo, voy a tener que estar dividiendo por 2,2. Ya lo mismo con las otras unidades de longitud. Ya, por ejemplo, en longitud, ¿no es cierto? En el sistema inglés se ocupan las pulgadas. Nosotros acá, ¿no es cierto?, ocupamos los metros, los milímetros, los kilómetros. Y aquí nos están dando la conversión, ¿no es cierto?, que una pulgada es igual a 25,4 milímetros. ¿Ya? Entonces, si tengo 5 pulgadas, tengo que multiplicar 5 por 25,4 y me va a dar tantos milímetros. ¿Cuánto pasó el tren? Entonces, también está la unidad de la magnitud de presión, y la que se utiliza acá, ¿no es cierto?, es el bar. ¿Ya? Nosotros acá, si se han dado cuenta, el PSI, ¿no es cierto?, se utiliza cuando están echando aire, ¿no es cierto?, en las ruedas de los neumáticos, y tiene que ver, ¿no es cierto?, con la presión que tenga de aire en las ruedas de los neumáticos. Y en otros lados, ¿no es cierto?, se ocupa el bar. Y tenemos también la equivalencia del bar, que equivale a 14,5 PSI, ya que es la medida de la presión. Y también en otros lados no se ocupan los litros, sino que se ocupan como medida el galón, ¿ya? O las onzas también, ¿no es cierto?, que es de volumen, pero acá tenemos la equivalencia de que un galón equivale a tantos litros. Entonces, este sería el factor de conversión. Si tengo 5 galones o 7 galones, ¿no es cierto?, lo tengo que multiplicar por 3,8 para transformarlos a litros. Y al revés, si quiero decir cuántos litros equivalen a tantos galones, entonces, si tengo 20 litros, lo tengo que dividir en 3,8, ¿no es cierto?, y me va a dar la cantidad de galones. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, chiquillos. 2 ejemplos para ver un poquito este factor de conversión, cuando hay que multiplicarlo y cuando hay que dividirlo. ¿Ya? Entonces, ¿está hoy conectado? ¿Todo bien? Sí. Dice, un cable mide 120 milímetros. ¿Ya? ¿Cuál es la longitud de este cable en pulgadas? O sea que de milímetros tengo que pasar a pulgada. De acá, de derecha, estoy pasando a izquierda en esta equivalencia que está acá. Por lo tanto, el factor de conversión voy a tener que dividirlo. ¿Ya? ¿Y a qué se lo voy a dividir? A los 120 milímetros que me están dando como dato. Entonces, 120 dividido 25,4, que es el factor de conversión que está acá, me da que es 4,7244, y lo aproximan ahí, ¿no es cierto?, a 4,7 pulgadas. Entonces, ¿qué duda puede haber quedado acá, ¿no es cierto? ¿Cómo sé caso tengo que expresar la unidad dividiendo o multiplicando? Tengo que fijarme, ¿no es cierto?, que me están pidiendo pasar de milímetro a pulgada. Entonces estoy yendo acá de derecha a izquierda. Y ahí, ¿no es cierto?, tenemos que dividir por el factor de conversión. ¿Qué pasa, por ejemplo, si relacionan la unidad del metro? Ya me están dando la unidad, la pregunta en metro,
nos conviene pasarla a milímetros y después realizar esta relación. ¿Ya? Vamos a tener un ejercicio más adelante que vamos a tener que hacer eso. Y el siguiente ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a tener que una botella de aceite tiene una capacidad de 5 galones. ¿Y a cuántos litros corresponden esos 5 galones? Vamos a ver la unidad de conversión, ¿no es cierto? Un galón corresponde a 3.8 litros. En este caso también estamos pasando de galones a litros. O sea, de izquierda a derecha, por lo tanto, en este caso se multiplica. ¿Ya? De galón a litro, ¿no es cierto? Nos están pidiendo calcular. Si nos fijamos de nuevo en el ejemplo, tenemos una botella, un estanque con capacidad de 5 galones, ¿y a cuántos litros equivale? Entonces, el factor de conversión, ¿no es cierto? En este caso es 3.8, y como en este caso tengo que multiplicarlo, ya 5 por 3.8 me da que son 19 litros de aceite, ¿no es cierto? Que va a tener de capacidad el depósito. Que está allí. ¿Ya? ¿Por qué en este caso multipliqué, no es cierto? Porque si nos fijamos en el factor de conversión, estamos yendo de izquierda a derecha. ¿Ya? Un galón es igual a 3.8 litros. A ver, vamos a ver un poquito si se entendió. ¿Ya? Sería interesante que pudieran tener anotado esto. O por último. Ah, no, yo lo bajo por último. Ya, yo lo voy a bajar. A ver, control. Que ahora vienen unos ejercicios para que puedan estar trabajando también. Ya, perfecto, ahí quedó. Entonces, eso no debería decir acá, chiquillo, acá debería decir, realice las siguientes conversiones. Realice las siguientes conversiones. Entonces, chiquillos, vamos a hacer uno y les vamos a dejar los otros dos para que lo puedan usar ustedes, ¿ya? Entonces, el primero dice, de 30 pulgadas hay que transformarlo a metro. ¿Ya? Entonces estamos en longitud, ¿no es cierto? Longitud, tengo que... Ay, fue un error haber hecho eso. Ahí. Entonces, de pulgada voy a pasarlo a milímetro primero y después lo voy a transformar a metro. Ya vamos a estar utilizando los dos tipos de conversiones. Las otras no necesitan realizar eso, así que solamente en esta que voy a realizar yo como ejemplo, hay que hacer eso. Entonces, primero lo voy a pasar a milímetros. Entonces, mi factor de conversión sería 25.4 de pulgada a milímetros. Tengo que multiplicar. Entonces, necesito multiplicar 30 por 25.4, que sería el factor de conversión. 762. 762 me dijo. Sí, eso es lo que me da. ¿Ya? No alcancé yo a colocar en la calculadora. 762, pero eso es, ¿no es cierto?, milímetros. Y la pregunta es metros. Entonces vamos a tener que volver acá
y recordar cómo se pasa de milímetro a metro. ¿Cuántos son? 1, 2, 3 peldaños. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que hay que estar dividiendo, como estamos subiendo, por 3 veces 0, o sea, por 1000. Y 762 dividido por 1000 sería el factor de conversión en este caso, de milímetro a metro, me va a dar, ¿no es cierto?, igual a 0.762 metros, ¿cierto? Voy a colocar ahí metros. Entonces, lo vamos a repetir un poquito de nuevo, cómo hay que pasar de pulgadas a la unidad del sistema internacional. Primero tenemos que pasarlo a milímetros, ¿no es cierto? No podemos pasarlo a metro al tiro porque no tenemos la equivalencia. Entonces, por eso se multiplica 30 por 25,4 y me da el valor en milímetros. Y después, ¿no es cierto?, de milímetros busqué pasarlo a metros. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Revisando, ¿no es cierto?, esta tablita, buscamos cuántos escalones subimos y dividimos por la cantidad, ¿no es cierto?, que corresponde, que sería en este caso 1000. Y me da que es 0,762 metros, ¿no es cierto? Y eso va a corresponder a 30 pulgadas. Bien, chiquillos, entonces, son las 9:33, tenemos hasta las 9:36 para poder realizar estos dos ejercicios, chiquillos, de libras a kilos y de bar a PSI. ¿Ya? Así que 2 minutitos, chiquillos, y volvemos. Ya, chiquillos, a ver cómo van. Si alguien pudo hacer el primero, ya, o quiere hacerlo acá, lo vamos ayudando también. O sea, en la B. ¿Cuántas kilos son 40 libras?
las libras, ¿no es cierto?, que se ocupan en el boxeo, a veces, ¿no es cierto?, en los Juegos Olímpicos, cuando se realizan en otros países, a veces están midiendo la masa de los participantes o los pesos que levantan, ¿no es cierto?, en libras. ¿Y a cuántos kilos corresponden a veces? Queremos saber, ¿no es cierto? Entonces, de libras a kilos, chiquillos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Multiplicar o dividir por el factor de conversión? Dividir. Dividir, ¿no es cierto? Porque estamos pasando de derecha acá a izquierda. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que dividir? 40 dividido por el factor de conversión, que sería 2,2. 40 ¿qué? 40 libras. Voy a poner LB nomás. Y eso me va a dar... 18,18 kilos, ¿no es cierto? Kilos. Y el siguiente, de bar, hay que pasarlo a PSI. Acá se multiplica o se divide por el factor de conversión. ¿Se multiplica? Se multiplica, muy bien, ¿no es cierto? Porque estamos pasando de izquierda a derecha en este caso, ¿no es cierto? Y queremos pasar de bar a PSI. Entonces, ¿cuántos bar son? Son 50 bar, y eso hay que multiplicarlo por el factor de conversión, que es 14,5. Eso me va a dar... 725, me parece. PSI. Recuerden que el PSI, ¿no es cierto?, lo utilizamos quizás para inflar las ruedas de los neumáticos. También algunas otras herramientas también están medidas con alguna presión, ya como ¿cómo se llaman estos? Esos que concentran el aire. Se me olvidó el nombre. Ya. Entonces, eso con respecto a este cálculo. Vamos a estar viendo ahora un último ejemplo de un problema, ¿no es cierto?, con cambio de unidades. Y, ¿no es cierto?, también vamos a estar revisando un poquito y ayudándoles a realizar la pregunta esencial, ¿no es cierto?, en los últimos 10 minutos, para que también la puedan estar trabajando y enviando, ¿ya? Entonces, antes que eso, ¿no es cierto?, tenemos este último ejemplo, en donde dice, ¿no es cierto?, que Camila se interesó sobre Crystal Kovrig, la cual es una atleta nacional, la cual ha sido medallista, ¿no es cierto? Y entrena mucho. Obviamente, para ser medallista hay que entrenar mucho todos los días, 6 veces en la semana. Alrededor de 60 horas en la semana entrena. Entonces quiso calcular cuántos metros recorre nadando, ¿no es cierto?, Crystal Kovrig aproximadamente. Entonces, lo primero que pensó, ¿no es cierto?, es que si una piscina olímpica mide 50 metros de largo, en 25 vueltas, ¿cuántos metros va a recorrer? Ya también se estuvo preguntando cuántos metros recorre en 100 vueltas. Y después, ¿no es cierto?, los metros los decidió transformar a kilómetros, ¿no es cierto?, para hacer un número más reducido.
¿ya? Por lo tanto, también a cuántos kilómetros corresponden esos metros. Entonces, vamos a trabajar este ejercicio, chiquillos. En conjunto ahí me van ayudando, ¿no es cierto? Si saben un poquito la respuesta que les voy a ir preguntando, ¿no es cierto? Entonces dice, si tenemos que la piscina, ¿no es cierto?, mide 50 metros y Crystal, ¿no es cierto?, da 25 vueltas. ¿Qué significa que sean 25 vueltas? Son 25 veces ida y vuelta, ¿no es cierto? O sea, 25 veces está recorriendo la piscina 50 metros para allá y 50 metros de vuelta, o sea, 25 veces son por 100, ¿ya? Porque está yendo ida y vuelta, ¿no es cierto? Una vuelta completa, a eso me refiero. Entonces sería 25 por 100 metros. Y eso me daría 2.500 metros. ¿Ya? ¿No es cierto? Lo que hice fue, voy a colocarla acá, como son 50 metros, lo multiplico primero por 2, y me da que son igual a 100 metros. Esos 100 metros los multiplico, ¿no es cierto?, por 25, y me da que son igual a 25, ¿qué? 25 vueltas. Y eso me va a dar igual, ¿no es cierto?, a los metros que calculé, que son 2.500. Entonces, ¿qué hacer, no es cierto, si ahora tengo 100 vueltas? Significa, ¿no es cierto?, que tengo que multiplicar 100 de nuevo por los 100 metros, ¿no es cierto?, que van a ser cada vuelta. Porque en vez de ser 25, ¿no es cierto?, vueltas, ahora van a ser 100 vueltas. Entonces lo que estoy multiplicando son 100 metros por 100 vueltas. Ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, que una vuelta equivale a 100 metros. Eso me va a dar 10.000 metros. 100%, ¿no es cierto? Me da 4 ceros. Acá tengo los 4 ceros. Entonces, después quiso pasar de metros, estos 10.000 metros, quiso transformarlos a kilómetros. Bueno, dice, en cada caso habría que pasar estos 2.500 y estos 10.000 metros. Entonces, volvemos un poquito atrás para revisar el factor de conversión. Y de metro a kilómetro tengo 1, 2, 3 escalones, o sea, divido 1, 2, 3 ceros, o sea, divido por 1.000. Y sería 2.500 dividido 1.000. Y después 10.000 dividido 1.000. Va a dar, ¿no es cierto?, 2.5 kilómetros y 10 kilómetros para cada caso. Eso, chiquillos. Voy a dejar aquí un ratito para que lo puedan anotar y volvemos con la pregunta esencial.
¿Hay alguna consulta, chiquillos? ¿Algo que no pudieron captar? ¿Todo bien? Ya. ¿Y cómo le ha ido con la pregunta esencial? ¿Han podido revisar, no es cierto? ¿Han intentado realizarla? ¿Alguien ya la ha enviado? Yo no he alcanzado a revisar aún el tema del Classroom, si es que me han llegado alguna Yo la respuesta. envié, Ya. ¿Le costó? ¿Pudo realizarlo bien el Yo ejercicio? le envié, profe. sí. Sí, ok. Ya, es que todavía no he tenido tiempo de revisarlo, así que sí, chiquillos, espérenme hasta mañana. Hoy día igual, si tengo tiempo, voy a estar tratando de realizar retroalimentaciones, ¿ya? Pero aquí también vamos a dejar enfocado un poco por si es que pudieran haberse equivocado en algo, pudieran haberse dado cuenta también. Ya, entonces tenemos este ejercicio, ¿no es cierto?, en donde tenemos una fábrica de lápices y esta empresa, ¿no es cierto?, cada 57 segundos es capaz de fabricar 3 lápices. ¿En cuántos lápices, ¿no es cierto?, va a estar fabricando en 5 horas? Ya, por lo tanto, ¿no es cierto?, en primer lugar, lo importante es determinar cuántos segundos hay en 5 horas. Ya, y después, ¿no es cierto?, de esos segundos, cuánto la transformación, ¿no es cierto?, de horas a segundo, la habíamos visto en un... A ver, voy a ver si la puedo insertar acá. Una imagen, ¿no es cierto?, de conversiones. El profesor Estefano nos envió una tablita de conversión en minutos. Ese. Esa mismita que está acá. Entonces, esta, ¿no es cierto?, vamos a estar pasando de horas acá a segundos. Y de horas a segundos está acá. Una hora, ¿no es cierto?, van a ser 3.600 segundos. ¿Por qué, no es cierto? Porque son 60 minutos y en 60 minutos, ¿no es cierto?, vamos a tener por cada minuto 60 segundos más. Entonces sería 60 por 60. Ya, y además eso hay que multiplicarlo también por las 5 horas. Ya, serían más que nada, ¿no es cierto?, 3.600 por las 5 horas, ¿no es cierto? Vamos a colocar ahí el factor de conversión, chiquillos. Entonces, tienen que recordar los ejercicios que hicimos, ¿no es cierto? Si de hora estamos pasando a segundos, ¿qué tengo que hacer? ¿Multiplicar o dividir por el valor? ¿No es cierto? Por 5. Entonces se multiplica. Ya me va a dar un valor grandísimo, ¿no es cierto? Y eso van a ser los segundos que hay en 5 horas. Y en eso tenemos que pensar, ¿no es cierto?, que en todos esos segundos, cada 57 segundos, va a terminar un proceso, ¿no es cierto?, de fabricación. Entonces lo que nos conviene hacer ahí, ¿no es cierto?, es ese número grande que nos dé, dividirlo por 57. Y ese me va a dar un número. Y ese número, ¿no es cierto?, va a ser el factor de conversión con los lápices. Por lo tanto, ese número que me dé, voy a tener que multiplicarlo por la cantidad de lápices que se producen y me va a dar el total, ¿no es cierto?, de lápices que se fabrican en ese total de horas. ¿Ya? Espero un poco que les haya servido esa explicación a la rápida, chiquillos. Tienen este momento para realizar cualquier consulta que necesiten aclarar o simplemente, ¿no es cierto?, para que terminen este ejercicio y terminen de enviarlo. Ya voy a aprovechar, ¿no es cierto?, estos 8 minutitos también para estar revisando también el Classroom para aquellas personas que me enviaron ya su respuesta.